Hola, bienvenidos al curso USEC, el curso de ultrasonografía en emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Miguel Delgado, soy médico intensivista y voy a comentarles sobre conceptos generales del ultrasonido. Mis objetivos en esta presentación es hacer un breve repaso a lo largo de la historia del ultrasonido, conocer conceptos básicos, principios físicos y definir el rol en la evaluación del paciente crítico. Algo importante entre los hitos históricos justamente se dio en 1754 con el italiano Lazzaro Spangali. Este biólogo, que le dicen el biólogo de los biólogos, justamente al observar cómo el murciélago se desplazaba en una cueva, pudo darse cuenta que emitía sonidos y que esos sonidos se reflejaban sobre las estructuras o sobre las presas a las cuales iba a cazar el murciélago. Y en ese momento se pudo definir que es la primera interpretación del ultrasonido. Posteriormente, hubiera sido muy útil en la historia que el Titanic hubiera tenido una sonda sonar para poder identificar un iceberg y poder evitar justamente su hundimiento, porque ya para 1914 ya existía la primera sonda sonar y podía distinguir un témpano a 2 millas de distancia. En todo caso, ya posteriormente el ultrasonido se pudo utilizar en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Otros hitos históricos importantes se dieron tanto por el físico inglés Lord Rayleigh, quien en 1800 pudo expresar matemáticamente el sonido. En 1880 los hermanos Curie, tanto Pierre como Jacques Curie, pudieron identificar el efecto del cristal piezoeléctrico, en la cual ellos fueron los primeros en describirlo. Y a su vez también la aplicación médica se fue en 1942 por los hermanos vieneses Carl y Frederick Dosing. Entonces, a lo largo de la historia, todos estos personajes pudimos darnos cuenta que el ultrasonido pasó de ese tanque de agua a procesadores un poquito más grandes, pero con imágenes no tan buenas. Posteriormente mejoramos en la calidad de imágenes con procesadores más modernos, pero llegamos al momento actual, al momento de la portabilidad, al momento que podemos tener imágenes de muy buena calidad y que son fáciles de llevar junto a la cama del enfermo con muy buena calidad en imágenes. Podemos usar equipos que tienen Bluetooth, o sea, podemos usar el transductor y la imagen en otro sistema de visualización. En todo caso, ¿de qué depende el rendimiento? Si es tan buena la imagen y se pudiera hacer, lo pudiéramos hacer cualquiera, pues bueno, depende realmente de una indicación clínica acertada. No deberíamos hacer ultrasonido a todos, salvo que tengamos un criterio claro a qué le vamos a hacer ultrasonido. La calidad, la técnica del equipo empleado y también de la experticia del operador. Este es un sistema de diagnóstico, un aparato de diagnóstico que necesita que el operador lo conozca bien y que sepa utilizarlo. Para eso justamente iniciamos este curso. ¿Dónde realizamos ultrasonido? Realmente la portabilidad nos ha dado la oportunidad de hacerlo en muchas partes. Vamos a poner ejemplos. Podemos hacer la terapia intensiva junto a la cama del enfermo, justo en lugares donde el espacio es muy reducido y no podemos entrar con equipos muy grandes. En servicio de urgencia, unidades quirúrgicas, anestesiología actualmente también lo está utilizando muy bien. Las unidades móviles sanitarias, tanto aéreas, marítimas, terrestres, pueden utilizarlo. Sitios donde ocurre el accidente y también en los campos de batalla. En todo caso, la portabilidad nos permite llevar el ultrasonido a todos estos lugares. Conceptos claves del ultrasonido. Vamos a comentar qué es el ultrasonido. Corresponde a ondas de sonido que son realmente energía mecánica con una frecuencia por encima de la capacidad de audición que está entre los 20 y los 20.000 Hz. Nuestra sonda de ultrasonido, justamente lo que nosotros llamamos sonda o transductor, tiene un cristal, el cristal piezoeléctrico, que al cambiar su forma produce estas vibraciones que, como ya lo dijimos anteriormente, fueron descritas en animales por Lazzaro Spallanzani en los murciélagos, justamente en las cuales el murciélago emite una onda a distancia y esta es reflejada y nos le permite justamente a este animal orientarse.
Esta es la versión moderna de la descrita por el biólogo Spallanzani, en la cual en esta película justamente observas cómo a medida de ondas puede Batman identificar sus diferentes enemigos. Pero vamos otra vez a nuestra parte seria de la clase y definamos el sonido. Son vibraciones mecánicas que se transmiten a través de la materia en forma de ondas que dan lugar a variaciones en la presión, en la densidad, en la posición, la temperatura y la velocidad de las partículas que componen esta materia. Y los ecos son los sonidos o son ondas sonoras que se reflejan o que rebotan tras chocar con superficies o barreras capaces de ser reflejados. Entonces, si entendemos que el ultrasonido o los equipos médicos emiten estas ondas se introducen en el cuerpo humano y se reflejan en el mismo transductor, la misma sonda, y esta a su vez va a producir una imagen. Vamos a comentar mucho sobre esto, pero ¿de qué depende la física del sonido? Depende de su frecuencia, del periodo, depende de la longitud de onda y la intensidad. Vamos a ir comentando algunos de estos términos. Por ejemplo, la frecuencia es el número de ciclos. Aquí tenemos justamente un ejemplo de una frecuencia con los diferentes ciclos. Son el número de ciclos completos que realiza una partícula en un segundo. Entonces la unidad es ciclos por segundo y representada en hertz. Un hertz es igual a un ciclo por segundo. Un kilohercio es igual a 1000 ciclos por segundo y un megahercio es igual a 1.000.000 de ciclos por segundo. Aquí tenemos dos ejemplos de bajas frecuencias en la parte superior y acá de altas frecuencias. Entonces, eso como para entender el tema de frecuencias. Ahora, la onda, la longitud de onda. La longitud de onda es justamente la distancia entre un ciclo y otro. Dicho técnicamente, la longitud de onda en un haz de ultrasonido es la distancia que existe entre dos planos inmediatos de partículas y que estén en el mismo estado de movimiento. Entonces tenemos que para frecuencias bajas, en el lado izquierdo, podemos observar una longitud de onda un poquito mayor, y para frecuencias más altas, la longitud de onda se acorta justamente porque los ciclos están muy pegados unos con otros y la longitud de onda es más pequeña. Un ejemplo, cuando utilizamos sondas con longitudes de ondas más amplias y con frecuencias bajas, justamente es cuando queremos lograr profundidad en los tejidos. En las sondas curvas o en la sectorial, que utilizamos sondas que son entre 2 a 5 MHz, justamente son sondas que nos permiten dar profundidad porque son de frecuencias bajas y son de longitud de ondas un poquito mayores o amplias. En cambio, pues, queremos definición, vamos a utilizar sondas planas, que son las que utilizamos justamente para ver accesos vasculares, planos superficiales, músculo, piel. Utilizamos sondas que tengan una frecuencia alta y una longitud de onda realmente corta. Entonces, vamos a hablar de otro principio físico que es la energía acústica. Se la mide en decibeles y va disminuyendo al avanzar en los tejidos de acuerdo a la siguiente relación, en la cual se miden los decibeles por una constante dividido para la profundidad en centímetros por los megahertz. Entonces, cuando hablamos de velocidad y profundidad y tiempo, justamente estamos hablando de la velocidad del sonido, y que esta va a variar la velocidad del sonido según el material en el cual se desplaza, y eso va a depender de la impedancia acústica. Es justamente lo que quería conversar. ¿Qué es la impedancia acústica? Y corresponde al grado de dificultad que opone un material al avance del sonido y se lo mide en pascales. La impedancia acústica entonces depende de la densidad y de la velocidad del sonido, de la densidad de la materia y la velocidad por la cual el sonido atraviesa esa materia. Entonces, para formar una imagen o para la interpretación de la información y la generación de una imagen, depende básicamente, debemos dilucidar dos aspectos de los ecos recibidos. Primero, ¿cuánto tardó en regresar el eco? ¿Y cuál es la intensidad del eco recibido? Entonces, si el eco tarda en llegar otra vez al transductor, o sea, el transductor emite el sonido y este rebota sobre la materia y regresa en forma de ecos, el tiempo y que tarde, si más tarda, está hablando o está dando información de tejidos mucho más profundos, y eso se transforma en píxeles y van formándose muchos píxeles y a su vez se van formando imágenes. Mientras más tarda,
justamente son de imágenes más profundas y se lo va a ir colocando en píxeles en tono de grises. Entonces, la reflexión se denomina así justamente para hablar de reflexión primero debemos entender algo, que cuando se emite el sonido sobre el tejido, como en este caso que vemos una ecografía hepática, el sonido, al encontrar una interfaz entre dos materias diferentes, parte del sonido se va a reflejar hacia el transductor otra vez y otra parte va a seguir en el nuevo tejido. Entonces esta interfaz de tejidos nos permite entender un poquito este concepto de la reflexión. Se denomina así cuando una parte las vuelve a la fuente emisora del eco y el resto continúa progresando hasta la siguiente interfase. Si observamos este dibujo, observamos justamente una interfaz de tejido y después se encuentra la vesícula que, como su contenido es agua, tiene otro tipo de impedancia, y genera una nueva, le permite al ultrasonido seguir mientras el otro ya está regresando a dar información. Entonces el sonido no se mantiene de la misma forma, se va a ir atenuando. ¿De qué depende la pérdida de la potencia y la disminución progresiva de la intensidad? Justamente a medida va profundizando se va perdiendo un poquito esta potencia, y esto puede ser secundario a la absorción y a la dispersión. Entonces la absorción involucra la transformación de la energía de la transformación del sonido a energía mecánica en calor. La dispersión consiste en la desviación de la dirección de la propagación de la energía. Y como para tenerlo un poquito más claro, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los líquidos no son atenuadores. El líquido es más permite que las ondas de sonido se transmitan. El hueso es un importante atenuador, ya porque tiene tanto absorción como dispersión de la energía. El aire absorbe de forma potente y dispersa la energía en todas las direcciones. Entonces tenemos dos órganos que son atenuadores y uno que no lo es, como un ejemplo que ya lo acabamos de mencionar. Interacción con los tejidos. Este depende de la reflexión, o sea, del rebote de los haces de ultrasonidos hacia el transductor, o sea, estoy hablando del eco, y de la impedancia. Recordamos lo que era impedancia, justamente, que es eso que se opone a la transmisión del tejido del sonido durante el tejido. ¿Cuándo se emplea la escala de grises? Justamente esto va a depender de la amplitud, que es el que le da el brillo a la imagen. Entonces, imágenes hiperecogénicas son reflexiones mucho más intensas y el observador las ve de color blanco o hiperecogénico. Isoecogénico es igual al tejido colindante, o sea, tenemos el hígado y tal vez una estructura de una densidad igual se va a ver isoecogénico porque tiene las características muy similares. Hipoecogénicos son reflexiones más débiles y a medida y va variando en la escala de grises, se va haciendo más oscuro. Y anecoico, que definitivamente no tiene ningún tipo de reflexión y entonces el sonido se transmite y se lo ve de color más oscuro o negro. Entonces, una pregunta: ¿qué tipo de tejido se propaga con más velocidad? Realmente haría pensar a la mayor parte de personas que sería el agua. Sin embargo, como observamos en la gráfica, el músculo es realmente el tejido en el que más fácil se puede transmitir el sonido. Vamos a comentar un poco de los modos de ultrasonido. Tenemos el modo A. El modo A, el transductor genera un barrido de ultrasonido y posteriormente los ecos recibidos darán información solo de la profundidad. Y entonces observemos en este ejemplo, aquí está la sonda, acá está el tejido y se observa una imagen lineal del tejido y que no está en movimiento, solo es la imagen lineal. El modo B o 2D o bidimensional o modo de brillo, hay varios transductores. Acá está la sonda, emite todas estas vibraciones sobre el tejido y van recorriendo en diferentes planos del tejido, permitiendo posteriormente realizar una imagen en 2 dimensiones. El modo C utiliza una combinación tanto del modo A, que me permite ver profundidad, y a su vez también la voy a ver en 2D. Y el modo M, o el modo en movimiento,
es un modo justamente que emite y recepciona pulsos en forma muy rápida, obteniendo al mismo tiempo los modos A y B, permitiendo generar una imagen en movimiento en tiempo real. Y es como la que estamos observando aquí. Esta es una imagen de un eje largo en la cual estamos viendo las cavidades izquierdas del corazón. El modo Doppler, el modo de ultrasonido modo Doppler, justamente el efecto Doppler es el cual permite determinar si una estructura en movimiento, que para ejemplo médico sería habitualmente la sangre, se acerca o se aleja del transductor a su velocidad relativa. El efecto Doppler consiste en una variación de la frecuencia de longitud de onda de un objeto. Si se acerca, aumenta la frecuencia, y si se aleja, disminuye la frecuencia respecto al observador. Vamos a ver este ejemplo en la parte inferior de la diapositiva. Aquí está una ambulancia, y acá está un observador, y del lado izquierdo y del lado derecho otro observador. Este observador de aquí, la ambulancia se está alejando de este observador, y las ondas se están haciendo cada vez más amplias, entonces son una longitud de onda mayor con una frecuencia más baja, y esto lo va a interpretar el equipo como que se aleja del observador. Sin embargo, a este otro individuo que está acá, encontramos que al acercarse a la ambulancia a él, las ondas son mucho más cortas unas que otras, los ciclos mucho más pegados y la longitud de onda más pequeña, y esto el observador lo interpreta como que se acerca hacia este observador. Si usamos el mismo principio sobre los vasos sanguíneos, al colocar la sonda sobre un vaso sanguíneo, si la sangre se acerca a la sonda, específicamente los glóbulos rojos se acercan hacia la sonda, la longitud de onda va a ser más corta y va a interpretarse como que se acerca al transductor. Algunos equipos colocan estas imágenes de color rojo. En cambio, cuando el glóbulo rojo se aleja de la sonda, la longitud de onda se hace más amplia, y entonces el equipo lo va a interpretar con longitud de onda más amplia como que se aleja del transductor, y entonces se va a ver de coloración azul. Entonces, Doppler color: rojo si se aproxima al transductor, azul si se aleja del transductor. Y eso en base a la longitud de onda, a la dirección que toma la sangre. También se puede asignar color al flujo sanguíneo dependiendo de su dirección, creando efecto angiográfico que se llama Doppler de poder. Entonces, hemos conversado un poco de historia, hemos conversado de los principios físicos y de algunos aspectos en la utilidad clínica. El ultrasonido es una herramienta eficaz en la evaluación inicial del paciente de urgencia, y su portabilidad nos obliga a tener que utilizarla, a tener que prepararnos por utilizarla. Necesariamente es operador dependiente, y de ahí la importancia de su aprendizaje. Puede repetirse cuantas veces sea necesario, entonces nos permite evaluar la evolución de la enfermedad o de las intervenciones que nosotros realicemos. El color azul y rojo en el Doppler color hacen referencia a la relación del vaso con el transductor. Si se aleja, se hace color azul, y si se acerca, de color rojo. Eso es todo. Muy buena suerte en el resto de cursos. Chao.